El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6 de la mañana con 50 minutos. Gracias por la interacción de nuestra amable audiencia. Procuramos evidentemente diversificar nuestras fuentes a través de las cuales generamos la información en nuestro espacio de noticias. A propósito del tema del petróleo, gracias al doctor Arturo Ruiz que me escribe y me comparte el tuit generado por el economista Byron Villasís, que conoce mejor de nosotros estas materias, de la materia económica, y da cuenta de la proyección de Goldman Sachs. El petróleo a $20, imagínense ustedes, es una proyección muy preocupante, muy preocupante lo que está pasando. Yo decía, sobre esto evidentemente esperamos una reacción y una explicación mucho más concreta por parte de las autoridades. Estos son los temas realmente importantes, amigos y amigas. Lo otro es urgente, esto es lo importante, créanme. Esto es lo importante, saber hacia dónde va la economía. Osmil Lor escribía hace minutos en el Facebook, estaba viendo ahí de refilón lo que nos decía. El tema es que este mes nos decía Osmil, $1,400 millones habría que pagar intereses y no hay plata. Por eso digo, hay que ver cómo van a responder las autoridades económicas en torno a este tema. Saludos a Darío Robinson, maestro, qué gusto, buenos días. Me quiero que me escuchen Esmeraldas. Abrazos a la provincia verde. Bueno, vamos a abordar un tema que tiene vinculación con los episodios ocurridos en octubre pasado. Ustedes recordarán que en medio de la crisis social que vivió la República, la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, fue detenida y fue procesada justamente por el delito de rebelión. La prefecta Pavón hoy, conjuntamente con el ex asambleísta Virgilio Hernández y Cristian González, tienen medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. La prefecta sigue en funciones, pero claro, tiene un dispositivo electrónico, lo que denominamos grillete, y todavía estamos expectantes de lo que podría ser la audiencia preparatoria de juicio. Todavía estamos expectantes de aquello. Pero bueno, con la detención de la prefecta Pavón, hubo una incursión, un allanamiento al edificio del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha. Este edificio que se encuentra ubicado en la zona de la Alameda, allí junto a la Plaza de la República está el edificio de la prefectura de Pichincha. Durante ese allanamiento, evidentemente, fueron incautadas computadoras, fueron interrogados funcionarios y al respecto hay denuncias de supuestos abusos por parte de la Fiscalía General del Estado. Nos acompañan dos funcionarias de la prefectura, Jacqueline López y Nancy Mazacela, quienes están acá en la primera hora para conversar con nosotros justamente sobre estas irregularidades que ellas denuncian. ¿Quién es Nancy? Bienvenida, buenos días. Nancy, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenos días, Fabricio y ciudadanía que nos escucha. Mi nombre es Nancy Mazacela, soy servidora pública de la prefectura de Pichincha. Correcto. Y está Jacqueline López. ¿Cómo le va, Jacqueline? Sí. Buenos días, Fabricio. Buenos días, oyentes. Yo también soy servidora pública de la prefectura de Pichincha. Correcto. ¿Quién quiere comenzar con el relato? Jacqueline o Nancy. Ok. Sí. Nancy, relátenos cuáles son las irregularidades que ustedes están denunciando respecto del comportamiento de la fiscal a cargo del caso. Bueno, estoy aquí porque quiero expresar mis argumentos respecto a la denuncia presentada en contra de la fiscal Claudia Romero y algunos agentes policiales. Quiero manifestar que ese día, 16 de octubre del 2019, en la prefectura hubo el allanamiento hacia la prefectura y es de conocimiento público. Bueno, quiero relatar que yo estuve ya en mi casa, salí de mi trabajo normalmente, sabía que la fiscalía estaba haciendo su trabajo del allanamiento y pues nosotros todavía, en el piso de nosotros, hasta cuando salimos todavía no había el respectivo investigación que ellos estaban haciendo. Entonces salimos normalmente a nuestras casas, a eso pasada de las 9 de la noche, fui llamada por la oficina indicándome que vaya a la oficina para
dar mi contraseña respecto a la información que tenía en mi computador. ¿Cuáles son sus funciones en la prefectura? Soy secretaria. Ya, ¿de la prefecta? No, de la prefectura. Ah, ya, de la prefectura. Del despacho de la prefectura. Ah, ya. ¿Y usted, digamos, es de carrera en la institución? No, tengo contrato de correcto, servicios ocasionales. correcto. ¿Le llaman y usted va a la prefectura? Voy a la prefectura dejando a mi hija encargada con una vecina, puesto que yo soy madre soltera y no tenía con quién dejarla. Dejé encargada a una vecina y salí a colaborar con la fiscalía, así como ellos requerían. Llegué a la oficina, al piso 21, habían bastantes, al ingresar habían, policías por doquier. Subí al piso 21, también había policías y también había agentes fiscales. Me dijeron que me sienta en mi escritorio para poner mi contraseña y proceder a revisar la información. Me decían, a ver, habrá este archivo, habrá este otro archivo, habrá este otro archivo y cada una de la información que contenía mi computador. Entonces la agente fiscal indicó que no había nada, no había información comprometedora, que me vaya nomás a la casa, que apague el computador. En esto de que ya estaba procediendo a irme a la casa, apareció la fiscal Claudia Romero, en el cual dijo que tenía un documento en su mano en el cual decía que quién había roto este documento. Nos decía de una manera así ofuscada, gritando que quién ha roto ese documento, y entonces y nosotros le decíamos que no sabíamos nada de lo que ella nos estaba hablando. Entonces ella decía que quién se sienta, al ver que nadie decíamos nada, ella decía, quién se sienta en este espacio que estaba cerca del basurero, porque el documento lo había encontrado en un basurero. Y quién se sienta ahí, y estábamos los 4 compañeros que estábamos denunciando este caso, y le dijimos nosotros. Entonces ella dijo, si no, en un tono amenazante, ¿no?, que si no decimos quién ha roto este documento, nos vamos retenidos. Entonces ella procedió, mi compañero Edison le preguntó que si podía hacer una llamada a su abogado, la cual ella manifestó que no teníamos derecho a un abogado, no teníamos derecho a hacer una llamada porque íbamos retenidos. En ese momento a nosotros se nos cayó nos sentíamos impotentes al saber de que no sabíamos qué hacer, porque no podíamos expresar, no podíamos hablar. Es más, a mi compañero Edison le quitaron el celular porque él recibió una llamada, entonces le quitaron el celular. Y volvió a decir que si no decíamos quién rompió ese documento, nos íbamos retenidos. ¿Y ese documento qué era? No sabemos hasta ahora qué es ese documento, porque ella lo cargaba ahí, roto. Nunca nos dijeron de qué se trataba, nunca nos dijeron de qué es la información. Entonces, al ver eso, nos mandaron con los policías resguardados hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante. Nos llevaron retenidos no sabíamos a dónde nos iban a llevar. Nos llevaron a pie, caminando hasta ahora sé que es la Santa Prisca, en la Santa Prisca de la Dinapen. Entonces, estoy aquí porque fueron vulnerados mis derechos. Estoy aquí porque esa noche dañaron mi honor, mi reputación, mi dignidad. No la detuvieron, pero... Nos llevaron retenidos. Pero digo, retenidas sí, pero ¿les dejaron libres inmediatamente o no? No, después de unas 4 horas ya. Nos dejaron libres. ¿Y las retuvieron y les empezaron a interrogar? A ver, entonces nos llevaron al lugar, a Dinapen. No sabíamos ni a qué piso nos llevaban, pero ahora sé que es de un segundo piso que nos han llevado. Nos ingresaron a un cuarto oscuro que a los 4 funcionarios, y encontramos una compañera adicional ahí. Y en este cuarto oscuro estaba un colchón, no había luz, estaba oscuro, había un colchón tirado. Entonces, la verdad es que eso me impactó. Me impactó porque decía, ¿qué me van a hacer aquí, en este cuarto oscuro? Lo primero que pensé es en mi familia, me aterró estar ahí, en mi hija, que le había dejado encargada, porque no sabía qué me iba a suceder, qué me iban a hacer en ese cuarto oscuro. Al ver que me habían dicho que este proceso de tomar la versión dura bastante tiempo, entonces me empecé a preocupar.
Y me empecé a preocupar y le dijimos a los agentes de policía que nos tomen la versión, porque nosotros somos mamás. Yo en mi caso, mamá soltera, y había dejado a mi hija encargada, y mi compañera Yaquita había dejado a sus hijas encerradas en la casa, sus 2 hijas menores de edad. Y entonces ellos dijeron que sí, que ya les vamos a dar prioridad. Entonces, bueno, en el momento en que nos tomó la versión, ya nos ingresó para tomar la versión a las 2, porque a las 2 nos llamaron en ese rato, en ese momento, y igual nos tomaron la versión. Entonces ahí nos dijeron que esta versión es libre y voluntaria, que no es necesario tener un abogado, que tranquilas. Entonces yo lo cual dije, ¿cómo va a ser libre y voluntario si nos llevaron, nos traen con la fuerza pública? O sea, esto no es una versión libre voluntaria. No, que no pasa nada, que tranquila, que no sé qué, nos decían las personas que nos tomaron la versión. Y ahí es cuando insistentemente nos recalcaban que quién rompió ese documento. Y nosotros decíamos que no sabíamos, además no sabemos de qué se trata. Sabemos. Finalmente hasta hoy no saben de qué se trata. Hasta hoy no sabemos. Y luego de varias horas me dice, les permitieron salir, ¿verdad? Exactamente. Correcto. Permítame darle la palabra en cambio a Jacqueline López, que también está acá. ¿Le pasó lo mismo que relata Nancy? Sí, Fabricio. A mí también me llamaron a mi casa, me dijeron que tengo que subir porque la fiscalía se encontraba en las oficinas de la prefectura. ¿Usted también trabaja en despacho de la prefecta? Sí, yo también trabajo. ¿Qué funciones cumple ahí? Yo soy secretaria. ¿Ya? Al momento de recibir la llamada, yo subí a prender mi computadora, a que revisen los documentos, confiada de que no va a pasar nada, porque el que nada debe, nada teme, dicen. Entonces, al momento de llegar más o menos a las 10 de la noche a la prefectura, se acercaron primero una fiscal que revisaba documento por documento. Luego, al terminar, esta fiscal me dijo, no vaya a pagar porque ya viene otra fiscal para revisar archivo por archivo. Entonces así lo hicieron. En el momento que acabaron de revisar, me dijeron que apague la computadora. Mientras yo estaba apagando la computadora, vi que llegó una mujer, una señora, ¿no? Y que en tono fuerte, porque, o sea, gritaba. Escuché que hablaba sobre un papel. Después se acercó un poco más al sitio donde nosotros estamos sentados y dijo que digamos quién rompió este papel. La verdad es que nosotros sorprendidos porque no sabíamos de lo que se trataba. Ella solamente se refería a un papel, nunca nos mostró, nunca nos dijo de lo que se trataba y nos dijo quién se sienta aquí. Entonces nosotros alzamos la mano y de ahí dijo, ustedes se van retenidos. Nosotros comenzamos a decirle que por qué, o sea, que nos explique la razón, por qué. Y ahí lo que dijo ella es que si no vamos a colaborar, si no decimos quién rompió el papel, nos vamos detenidos. O sea, a las 2 les pasó exactamente lo mismo. Sí, ya, a las 4 personas. A las 4 personas. Ustedes dos forman parte de ese grupo de 4. Y usted también, al igual que Nancy, fue llevada al mismo sitio. Así es. Y ahí le interrogaron. Así es, Fabricio. Lo sorprendente de esto es que primero no dejó que nosotros podamos defendernos o preguntar. Lo otro que es sorprendente, que tampoco no nos permitió llamar por teléfono para avisar a alguien de nuestras familias, porque como te digo, Fabricio, nosotros subimos para colaborar, pero al no permitirnos que hagamos ninguna llamada telefónica fue tenaz, porque no nos dejó hablar. O sea, nos dijo que nos callemos y lo único que hicimos nosotros es mirarnos con Nancita y teníamos ganas de llorar, porque decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿a quién avisamos? ¿A quién pedimos? Ya, luego de este episodio que ustedes relatan,
¿Ocurrió algo más? Es decir, ¿les abrieron algún tipo de expediente? ¿Les incorporaron dentro de la indagación previa y posterior instrucción fiscal? ¿Ustedes? Sí, claro que sí. ¿Ustedes forman parte de la investigación? Así es. ¿Ya? ¿Igual usted, Nancy? Sí, Las dos. sí, nos llamaron a la fiscalía. ¿Fueron a declarar a la fiscalía? En mi caso, me llamaron la primera vez y no estaba el fiscal. Después me llamaron una segunda vez. Tampoco estaba el fiscal. Entonces no me tomaron la versión, solo me presenté ante la fiscalía. ¿Y en el caso suyo, Jacqueline? Yo sí. ¿Usted sí declaró? Sí, di mi ¿Pero fue con versión. abogado? Claro, ya con abogado. ¿Usted es funcionaria de carrera en la institución? Sí, yo ya trabajo 23 años en la prefectura. Ya, o sea, a diferencia de Nancy, usted tiene más de 2 décadas trabajando en la... Claro que sí. Ya. 23 años. ¿Pasó algo en la imprenta, pasó algo en las bodegas de la prefectura durante estos hechos? Fabricio, la verdad, como yo ya me fui a mi casa, no sé, pero sé que todo el edificio de la prefectura fue allanado, fueron abiertas las puertas. De ahí, o sea, de las oficinas, de las demás oficinas, la verdad no sé. Correcto. En honor al tiempo, porque se me termina, les pregunto, ustedes con este relato que están haciendo, cuestionando el comportamiento de una fiscal, ¿ustedes han presentado algún tipo de denuncia o van a presentar algún tipo de denuncia, Jacqueline? Nosotros ya presentamos la denuncia, Fabricio. Porque ¿Es una denuncia en conjunto? Sí, presentamos 4 funcionarios, 4 compañeros de la prefectura de Pichincha, porque queremos dejar un precedente de que esta situación no puede suceder, no pueden vulnerar los derechos haciendo abuso de su autoridad. Imagínense, Fabricio, que para nosotros sí fue traumante, porque primero que no nos dejaban hablar, segundo que no sabíamos por qué nos llevaban detenidos o por qué nos llevaban retenidos. Tercero, que no podíamos hacer uso de nuestros derechos para comunicarnos con algún familiar, y lo único que nos dijeron es que nos callemos. Cuando llegamos a declarar, rodeadas de policías, porque iban policías, claro, ellos cumpliendo sus funciones, pero llevaban sus armas. Entonces nosotros de estar ahí rodeadas de policías fue tenaz. Imagínense, yo nunca he pasado esto en mi vida. Y el ver que los demás compañeros de la prefectura me veían, o sea, sí es tenaz, porque dañaron mi dignidad. No sé, yo pienso que la gente se imaginaba que algo tenía que ver yo y que por eso me llevaban. Correcto. Vamos a estar expectantes, pero era importante recibir a nuestras invitadas para conocer su denuncia pública en torno a este tema. Jacqueline, gracias por el tiempo, por estos minutos y por su relato. Nancy, muchas gracias también por la gentileza. Gracias también, Fabricio. Gracias. Jacqueline López y Nancy Mazacela, 2 funcionarias de la prefectura de la provincia de Pichincha, que denuncian el comportamiento irregular por parte de la Fiscalía durante el allanamiento al edificio de la prefectura de la provincia en octubre pasado. Esto en el contexto de la detención que ocurrió antes, pues la detención fue antes y luego vino el allanamiento de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón. Nos han relatado que fueron retenidas, que fueron interrogadas, que no se les respetaron sus derechos fundamentales, luego fueron incorporadas al proceso que está siendo ahora mismo llevado adelante por parte de la Administración de Justicia en la provincia de Pichincha. Así que también han señalado, han dicho que han presentado la correspondiente denuncia en torno a este tema. De lo que conocemos, esto no lo conocimos ahora, ya lo conocimos en octubre. Este allanamiento implicó justamente un recorrido por todo el edificio. Sabemos que, por ejemplo, los agentes de la policía y miembros de la fiscalía llegaron hasta la imprenta y hasta la bodega central y las otras bodegas que tienen un subsuelo, el edificio de la prefectura, y no encontraron absolutamente nada. Es la información que tenemos de primera mano en torno justamente a este tema. Así que gracias a nuestras invitadas, Jacqueline López y Nancy Mazacela, funcionarias de la prefectura de la provincia de Pichincha.